Hay un dato que me encontré en el material para hoy que la verdad me dejó pensando bastante. Es de un estudio longitudinal que siguió a más de 1,000 adultos mayores sin demencia. Y resulta que en un lapso de 4 años, aquellos con el peor sentido del olfato tuvieron una tasa de mortalidad del 45%. ¡Wow! Para ponerlo en perspectiva, los que tenían el mejor olfato, solo un 18%. Es una diferencia brutal. Abismal. Y te hace preguntar, ¿cómo es posible que algo que damos tan por sentado como oler el café en la mañana puede estar tan conectado con nuestra salud y longevidad? Es una pregunta excelente y es, pues precisamente, el núcleo de lo que vamos a analizar hoy. A menudo subestimamos nuestros sentidos químicos, el olfato, el gusto, hasta que fallan. Hoy vamos a explorar su funcionamiento, basándonos en un capítulo del Harrison Principios de Medicina Interna, que es un texto de referencia. Y esto nos va a permitir ver con mucho detalle su anatomía, las enfermedades que los afectan y, lo que es más revelador, lo que su disfunción nos dice sobre la salud. La misión es entender no solo cómo olemos y saboreamos, sino por qué perder estos sentidos a veces es, digamos, la primera ficha de dominó en caer. Un aviso temprano de condiciones muy serias. De acuerdo. Entonces, vamos a desentrañar esto. Empecemos por lo básico, que al parecer de básico no tiene nada. ¿Cómo funciona exactamente el olfato? Uno inhala y ya, ¿no? Pero la biología detrás es increíblemente compleja. Totalmente. Imagina el viaje de una molécula de olor, no sé, de una rosa. Entra por la nariz y viaja hasta la parte más alta de la cavidad nasal, a una zona pequeñita, del tamaño de una estampilla que se llama mucosa olfatoria. Ahí esa molécula se disuelve en moco para poder interactuar con las células receptoras. Y aquí viene el primer detalle increíble. Tenemos cerca de 400 tipos diferentes de receptores de olor. Cada célula receptora es ultra especializada, o sea, expresa un solo tipo de receptor. 400 es un número enorme. Y supongo que la combinación de qué receptores se activan es lo que crea el olor, ¿no? El de la rosa. Exactamente. Una vez que se activa el receptor, se genera una señal eléctrica. Los axones de estas células, que son como cables finísimos, se agrupan y atraviesan un hueso poroso en la base del cráneo, la lámina cribiforme. Este es un punto muy delicado, como veremos después. Y al otro lado ya está el cerebro. Específicamente el bulbo olfatorio. Ahí, toda la información de los receptores del mismo tipo convergen en unas estructuras que se llaman glomérulos. Es un sistema de organización impresionante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque leí que la ruta del olfato en el cerebro es única, diferente a todos los demás sentidos. Es cierto que se salta un paso importante. Es absolutamente cierto, y es una de las claves para entender su poder. La vista, el oído, el tacto, toda esa información pasa primero por una especie de, digamos, una central de distribución en el cerebro llamada tálamo. Claro. El tálamo la redirige, pero el olfato no. Las proyecciones del bulbo olfatorio van directo a la corteza olfatoria primaria, áreas como la corteza piriforme y la entorrinal. Y estas áreas tienen conexiones anatómicas directas, muy densas, con la amígdala. El centro emocional. Y con el hipocampo. La memoria. Exacto. Lo que explica el efecto Proust, ¿verdad? Oler a algo de la infancia como, no sé, el perfume de una abuela y ser transportada a ese momento con una carga emocional increíble. No hay filtro, es una conexión directa. Es la explicación neuroanatómica perfecta para ese fenómeno. La información del olor llega al centro emocional y de memoria antes de llegar a las cortezas donde razonamos. Es una vía rápida, casi primitiva. Y esto nos lleva a aclarar una de las confusiones más grandes que existen, la diferencia entre gusto y sabor. A ver, esto me interesa. Yo siempre he usado las palabras como sinónimos. Si algo sabe bien, es porque tiene buen gusto. Es un error súper común. La mayor parte de lo que percibimos como sabor, el carácter de la fresa, del chocolate, no viene de la lengua. Es, en realidad, olfato. Específicamente, olfato retronasal. ¿Retronasal? Sí. Cuando masticas y tragas, las moléculas de olor viajan desde atrás de la garganta hacia arriba a esa misma mucosa olfatoria en la nariz. Lo que detectamos en la boca, el gusto como tal, se limita a solo 5 sensaciones: dulce, ácido,
Amargo, salado y umami. O sea que si me tapo la nariz, una manzana y una cebolla que tienen texturas parecidas, ¿sabrían casi igual? Con los ojos cerrados sería muy difícil distinguirlas. Percibirías lo dulce de la manzana, quizás el picor de la cebolla, pero todo el perfil aromático que las define desaparece. El 80% de una experiencia culinaria está en la nariz. Y lo que es más fascinante es que estos receptores del gusto no están solo en la boca. ¿Cómo? ¿Tenemos papilas gustativas en otras partes del cuerpo? No papilas como tal, pero sí los mismos tipos de receptores. Se han encontrado receptores de amargo y dulce en el sistema digestivo y en las vías respiratorias. Y no están ahí por gusto, valga la redundancia. Cumplen funciones de vigilancia. En el intestino, los receptores de amargo detectan toxinas y, ayudan a expulsarlas. Los de dulce regulan la absorción de glucosa. En los pulmones detectan infecciones. Es un sistema de defensa increíble. Es fascinante cómo funciona cuando todo va bien. Pero la realidad, como decía el dato inicial, es que muchos con el tiempo notamos que las cosas cambian. Pienso en mis abuelos que siempre se quejaban de que la comida ya no sabía como antes. Eso es un fenómeno real. Absolutamente. Eso que describes es la presbiosmía, la pérdida del olfato relacionada con la edad. Y los datos son claros. Afecta a más de la mitad de la población entre 65 y 80 años. Y las consecuencias van más allá de que la comida se vuelva insípida. Puede llevar a mala nutrición, pérdida de peso. Pero también hay un tema de seguridad, no detectar una fuga de gas, el humo de un incendio o comida en mal estado. Y supongo que aparte del envejecimiento, hay causas más agudas, ¿no? Sí, hay 3 grandes categorías. La primera, infecciones respiratorias. Un resfriado, la gripe y, por supuesto, la COVID-19. Claro, la COVID-19 puso esto en el mapa para todo el mundo. Sin duda. Estos virus pueden dañar directamente el epitelio olfatorio, a veces de forma permanente. La segunda es el traumatismo cranoencefálico. En un accidente el cerebro se mueve y esos nervios finísimos que cruzan la lámina cribiforme se pueden desgarrar. Y la tercera es la rinosinusitis crónica, donde la inflamación y los pólipos nasales simplemente bloquean el paso del aire. Pero más allá de estas causas, digamos, más directas, la fuente insiste mucho en que la pérdida del olfato puede ser un presagio, una de las primeras señales de advertencia de enfermedades mucho más graves. Este es uno de los puntos más importantes. Se ha establecido con mucha evidencia que la hiposmia, la reducción del olfato, es un síntoma preclínico, y es muy temprano y común en enfermedades neurodegenerativas, sobre todo Parkinson y Alzheimer. Preclínico, o sea, antes de los otros síntomas. Años antes. A veces hasta una década antes de los temblores en el Parkinson o los problemas de memoria en el Alzheimer. Eso es increíble. ¿Y se sabe por qué? ¿Por qué el olfato es como el canario en la mina? En el Parkinson, la teoría principal es que el proceso de la enfermedad, que es la acumulación de una proteína, la alfa-sinucleína, podría empezar fuera del cuerpo y entrar al cerebro justo por el nervio olfatorio. Así, los bulbos olfatorios serían de las primeras estructuras en afectarse, mucho antes que las áreas que controlan el movimiento. Entiendo. Pero entonces, si alguien va al médico por pérdida de olfato, ¿cómo se maneja eso? Para no alarmar a la gente innecesariamente. Esa es la gran dificultad clínica. La mayoría de los casos no son por una enfermedad neurodegenerativa. Pero en un entorno neurológico, la prueba del olfato es una herramienta diagnóstica muy útil. Por ejemplo, hay otras enfermedades parecidas al Parkinson, como la parálisis supranuclear progresiva, que casi nunca tienen pérdida de olfato. Entonces, si un paciente tiene síntomas ambiguos, una pérdida de olfato severa, eso inclina la balanza hacia el diagnóstico de Parkinson. Muy claro. Ahora, volviendo al gusto. Si la mayoría de las quejas sobre el sabor son en realidad problemas de olfato, ¿significa que es muy raro perder el gusto de verdad? Es extremadamente raro perderlo por completo, lo que se llamaría ageusia total. Y la razón es la redundancia del sistema. La información del gusto viaja por 3 pares craneales diferentes. 3 nervios distintos. Exacto. El facial, el glosofaringio y el vago. Para perderlo todo necesitarías un daño muy extenso que afecte las 3 vías, lo cual es muy improbable. Por eso lo más común es la disgeusia, una distorsión del gusto. Sentir un sabor metálico, rancio. ¿Y qué causa esa distorsión? La causa número 1, por lejos, son los fármacos. La fuente menciona más de 250 medicamentos.
antibióticos, fármacos para la presión y de forma muy notable la quimioterapia. Otras causas pueden ser trastornos como la diabetes o daños a un nervio específico, por ejemplo, en la parálisis de Bell. Bien, entonces, si alguien nota un cambio en su olfato o gusto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es la evaluación? El primer paso es siempre una anamnesis clínica muy detallada, una buena conversación. Hay que investigar si el inicio fue súbito o gradual, si hubo un golpe, una gripe, qué medicamentos se toman, si hay exposición a tóxicos. Pero para ir más allá de lo subjetivo, son cruciales las pruebas cuantitativas. Algo más objetivo que preguntar qué tal huele. Exacto. Hay pruebas estandarizadas. La más conocida es el UPSIT, el University of Pennsylvania Smell Identification Test. Es un cuadernillo con 40 olores que se rascan y se huelen, y la persona elige la respuesta correcta entre 4 opciones. Esto da una puntuación objetiva, que se puede comparar con valores normales para la edad y el sexo. Entiendo el valor de objetivar el problema, pero ¿no podría generar mucha ansiedad? Imagina que te va mal y lo primero que lees en Internet es sobre Parkinson. Es una preocupación muy válida, y subraya la importancia de cómo se comunican los resultados. De hecho, la prueba a menudo tiene un efecto terapéutico. Primero, valida la experiencia del paciente. Mucha gente se siente desestimada, como si se quejaran de algo trivial. Tener un resultado objetivo es una validación. Y segundo, pone el problema en perspectiva. A una persona de 75 años le puedes decir, mire, su puntuación es de 25 sobre 40. Es una hiposmia moderada, pero para su edad está en el percentil 60. O sea que huele mejor que el 60% de la gente de su edad. Exacto, y eso puede ser increíblemente reconfortante. Y una vez que se tiene un diagnóstico y una idea de la causa, ¿qué tratamientos hay? Depende por completo de la causa. Si el problema es obstructivo, por pólipos o rinosinusitis, el tratamiento es muy eficaz. Puede ser con glucocorticoides intranasales o sistémicos para desinflamar o incluso cirugía. La mejoría puede ser espectacular. Un detalle curioso que menciona la fuente es la posición de Mofet para los aerosoles nasales. ¿La posición de qué? De Mofet. Es básicamente con la cabeza colgando hacia abajo e invertida para aplicarlos. O sea, casi hacer una postura de yoga para usar el spray nasal. Algo así. Suena raro, pero la gravedad ayuda a que el medicamento llegue a donde tiene que llegar. Ahora, si la causa es neurosensorial, por daño a los nervios, ahí las opciones son más limitadas. Aquí es donde entra el entrenamiento olfatorio. He oído de eso. Suena a fisioterapia para la nariz. ¿En qué consiste y qué tan efectivo es? Es una analogía perfecta. El protocolo implica oler de forma consciente un set de 4 olores intensos, generalmente rosa, eucalipto, limón y clavo, 2 veces al día, por varios meses. La idea es estimular el sistema para promover la neuroplasticidad y la regeneración de las neuronas. ¿Pero funciona? O sea, si alguien se dedica a oler limones 6 meses, ¿de verdad mejora? Los estudios muestran que puede ser beneficioso, sobre todo en casos posvirales. Pero todavía se debate cuánto es por el entrenamiento y cuánto por la recuperación espontánea, que también ocurre. Pero incluso si el efecto es modesto, le da al paciente algo activo que hacer, un sentido de control, y eso es psicológicamente muy valioso. El más allá de eso, ¿suplementos, otras terapias? Se ha investigado el ácido alfa-lipoico, el zinc, la vitamina A, pero la evidencia es débil. Parecen ser útiles solo si ya existía una deficiencia. Así que se insiste mucho en las medidas de apoyo, buena higiene bucal, dejar de fumar y, muy importante, adaptar la experiencia culinaria. Si no hay aroma, hay que potenciar otros estímulos, texturas, temperaturas, colores, usar picante, menta, cosas con gas. De acuerdo, creo que hemos cubierto mucho terreno. Para ir resumiendo, si tuviéramos que destilar las ideas clave, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es un nuevo respeto por estos sentidos. El olfato y el gusto no son un lujo, son sistemas vitales, conectados con la memoria, la emoción y nuestra seguridad. La segunda, para mí, es la idea del olfato como un centinela. Su pérdida, sobre todo en personas mayores, no es una simple molestia. Puede ser una de las primeras señales de alerta de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Y una tercera idea clave, más práctica. La mayoría de los problemas de sabor son en realidad problemas de olfato. La pérdida total del gusto es rarísima. El tratamiento correcto depende de encontrar la causa de fondo. Perfecto.
Un mapa muy claro de un territorio sensorial que solemos ignorar. Exacto. Y para terminar, quiero dejar una reflexión final. Se menciona cómo durante el embarazo, los sentidos químicos pueden recalibrarse. En el primer trimestre aumenta la aversión a los sabores amargos como un mecanismo evolutivo para evitar toxinas. Más tarde, puede aumentar la preferencia por lo salado, quizás para asegurar la ingesta de electrolitos. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. Si nuestros sentidos químicos pueden autoajustarse de forma tan precisa para proteger y nutrir una nueva vida, ¿qué otras capacidades sutiles de quimiorrecepción podría tener nuestro cuerpo, influyendo en nuestra salud, nuestras decisiones y nuestro comportamiento de maneras que apenas comenzamos a comprender?